Dale. Yo creo que si Juan Salvo supiera, bueno, en los saltos del tiempo, ¿no? Si él supiera lo que va a pasar en el futuro, los finales no serían abiertos y hubiera sido un final feliz, obviamente, ¿no? O sea, no, porque él, en los cuentos cortos, en la segunda parte, él tiene otras vidas, ¿no? Y es mucho más, o sea, llega incluso a ser tan inteligente como Favalli, o incluso por ahí hay una inspiración un poco así como ¿cómo se llama esta serie de Richard Kimball? El fugitivo, ¿no? O sea, tiene ese tipo de acciones el Juan Salvo, ¿no? Justo volviendo al tema de novela gráfica, yo creo que el tema novela, o sea, la historieta para mí es historieta, ¿no? O sea, yo creo que la novela gráfica, a modo personal, creo que a partir del 2000, cuando sale la historieta Persepolis, y como la vendía en un tomo completo, eran dos partes, ¿no? Como infancia y juventud. Y cuando empezaron a venderla en un solo libro, las editoriales la vendían o la presentaban como novela gráfica. Creo que más o menos a partir del 2000, un poco que se utiliza más el término. Ya se había utilizado también el término antes con Will Eisner en Contrato por Dios, y comercialmente también Marvel había hecho algunas historias cortas de X-Men que también para venderlas como novela gráfica, ¿no? Pero luego revisando el libro de Santiago García, que es un traductor español de cómics en España, que ha traducido, guionista también, que ha traducido los cómics de Marvel, y sí, también ha hecho guiones con autores españoles. Sacó un libro que se llama La novela gráfica, y él cuenta de que de repente en algún momento autores en los años 80, como por ejemplo Seth, ¿no? Que es canadiense, cuando iba a una editorial, presentaba por ejemplo su historieta como una novela, supongamos, ¿no? Una novela fotografiada, ¿no? O una ilustración fotografiada, y por ahí entre paréntesis contada en secuencia, ¿no? Entonces cada autor iba proponiendo términos distintos o similares, ¿no? Yo creo que, la historieta es historieta, sino que la novela gráfica ya cuando es solamente una historia y está contada por capítulos. Por ejemplo, Fun Home de Alison Bechdel, ¿no? También es presentada como novela gráfica. Por ejemplo, ella en Fun Home de Alison Bechdel, ella va presentando pues su vida, ¿no? Se cuestiona que le gustan las chicas y ahí va creciendo el personaje, ¿no? Pero en ese caso Fun Home lo presentan como una novela gráfica, ¿no? Pero creo que la historieta es historieta, ¿no? Tanto la historieta seria como la historieta de humor, ¿no? O como la tira de prensa en los periódicos, ¿no? Claro, así es como nace, serial es como nace el Eternauta, digamos, ¿no? Y va enganchando semana a semana a los lectores, ¿no? Por eso mencionaban también que a veces, considerando el ritmo actual, veían que de pronto el Eternauta podría ser, en algunos casos, con un ritmo un poco repetitivo, ¿no? Y era porque de alguna manera tenía que hacer como un pequeño raconto, un pequeño contar en qué nos quedamos, ¿no? En qué nos quedamos la semana pasada. Claro. Entonces eso hacía también que jalarse un poquito para atrás y de ahí fuera hacia adelante, ¿no? Y como que se parecía a los seriales que pasaban en los cines, ¿no? En los cines, claro. Por ejemplo, ¿no? Capitán Marvel, ¿no? Por ejemplo. Cierto, iba enganchando semana a semana, ¿no? Benjamín, ¿tú cómo lo ves? ¿Novela gráfica, cómic? Es una discusión, ¿no? que es interesante siempre desarrollarla. Mi opinión personal, que yo creo que está bien que se haga esa distinción, porque había que diferenciarlo, hay que diferenciarla, por ejemplo, de los cómics que son para los teenagers, para los niños, y yo entiendo que la idea es darle el nombre de novela gráfica a aquellas obras de mediana o de gran extensión. Ojo, los grapas, los cómics para niños tienen máximo 32 páginas en general. Estamos hablando aquí de obras de mayor extensión, y creo que lo más importante, que las novelas gráficas tienen argumento complejo.
Es decir, un niño no lo va a entender, obviamente, ¿no? Para ellos están este otro tipo de cómics para infantiles. Creo yo que en ese sentido sí conviene, corresponde ponerle novela gráfica. Y hay un detalle adicional que yo añadiría, que es el hecho de que el término historieta no deja de tener ese tinte medio despectivo, ¿no? Historieta, algo así como algo que es más pequeño que lo que es, ¿no? Incluso cómic. Inclusive cómic. De tal manera que estas obras, como El Eternauta, como otras, que de verdad tienen categoría de clásicos, sí, el término novela gráfica le corresponde con justicia, creo yo. Buenísimo. Bien, entonces ahora vamos a abrir un poco el debate, la conversación, las personas que han venido el día de hoy, así que vamos con las preguntas del público. A ver, ¿quién quiere participar? O compartir una experiencia. Sí, igual, o compartir una reflexión, una experiencia o algo, ¿no? Nos puede... ¿Tenemos micro? Por favor. También es el tema de la desaparición del autor, que había, desaparición es un decir, ¿no? Su historia política también es muy importante, y la historia política del autor también está reflejada tanto en El Eternauta 1 como en El Eternauta 2, ¿no? Porque tiene que ver también con su desaparición. Él era montonero, ¿no? Y entonces, y también a todas sus hijas también, ¿no? Las capturaron y las desaparecieron. Entonces hay una historia también trágica del autor que va a asignar la obra y que le da mucho significado. Entonces, cuando se ha hecho la serie de televisión, también hay que tomar en cuenta que ese feeling, creo que es la palabra correcta, también está en la serie. O sea, la serie no solamente está recogiendo una aventura de Juan Salvo, también está recogiendo lo que sería ser un montonero en Argentina y la dictadura, ¿no? Entonces, la propia vida de Oesterheld le ha dado un significado al Eternauta que así nomás no tiene una obra cualquiera, ¿no? Porque hay todo un tema político y de vida y de familia muy, muy fuerte, muy intenso. Una cosa que a mí me gustó mucho fue ver en Netflix, habían subido también como unos pequeños documentales chiquititos, unos cortometrajes, de cómo se había hecho la filmación y de cómo se había sentido la gente, ¿no? Y realmente los actores están muy emocionados. O sea, todo este tema político, sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que nos sentimos así en unos tiempos medio distópicos, ¿no? Los Juegos del Hambre. Estamos en una temporada así, entonces una serie de estas características también tiene un significado muy valioso en el momento político en el que nos encontramos. No sé si fue la intención del director, pero han confluido lo que está ocurriendo ahora con la serie, y claro, todos vamos a esperar ansiosos pues que continúe, ¿no? Porque tiene ha rescatado ese contenido político y social que me parece muy importante. Buenísimo, sí, yo he visto que el Eternauta ya está siendo usado también, y bueno, ha sido usado en Argentina como símbolo de resistencia, pero ya está apareciendo en murales, en grafitis, ¿no? Entonces, símbolo de resistencia, ¿no? Y claro, la historia que menciona Carla, muy trágica de Oesterheld y de sus hijas, sus 4 hijas, todos desaparecidos por la dictadura militar argentina. Hay un documental de la mujer del Eternauta, creo que se llama, que es sobre la historia de la viuda, que es la única que sobrevive, ¿no? Es fuertísimo, ¿no? O sea, recomendable para ver. Y sí, son tiempos distópicos, y está enmarcado en los 50 toda la noica nuclear de esa época, ¿no? Pero fíjense, o sea, 2025 y seguimos viviendo la noica nuclear, o sea, no se ha ido, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia que creo que también cuando lean El Eternauta van a sentirse muy relacionados, ¿no? Bien, tenemos una pregunta. Adelante, Jorge. Gracias, Guillermo, gracias a todos por esta noche. Simplemente me he empapado un poco, Guillermo ha tenido la gentileza de introducirme en lo que es el mundo del Eternauta.
Y yo quería saber cómo ven ustedes esta ficción que creo, por lo que expresan, de repente me equivoco, abraza la realidad por muchos momentos. O sea, nos trae muchas historietas o cómics, te dejan pinceladas de realidad, te dicen cosas que suceden en adelante o siguen sucediendo, como ya me lo ha mencionado. Me gustaría, el punto de vista de ustedes, cómo se abraza la ficción con la realidad. Gracias. Gracias. Bueno, quien quiera. Bueno, yo ahí me he podido dar cuenta mucho de que como también en algunas secuencias de la historieta se puede hablar o expresar, o más que todo actuar sobre el egoísmo, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, los personajes en algún momento no tienen tiempo para tomar decisiones y algunos prácticamente los dejan morir, ¿no? Como en el caso de los militares, ¿no? Que el ejército y lo de la resistencia, ¿no? O sea, pasa muchas cosas de eso, ¿no? En la serie pasa eso con la actitud de Favalli también, ¿no? Su comportamiento, ¿no? Es lo que yo más o menos veo más con la realidad, ¿no? Esa forma o esa actitud, ¿no? De los personajes que se sigue sintiendo, ¿no? en el presente, y muy aparte, claro, del colectivismo, de la ayuda al prójimo también, ¿no? Gracias. La ciencia ficción hace eso. O sea, la ciencia ficción, digamos, no la de Pulp Fiction, sino la ciencia ficción, digamos, más literaria, más formal, y la literatura fantástica, siempre han jugado con esa idea de esta es la realidad y esta es la ficción que yo proyecto. Por eso al comienzo les decía que ahora se utiliza el término literatura especulativa, porque estás especulando acerca del futuro. O en este caso de ciencia ficción, ¿qué pasaría si los extraterrestres llegaran a Argentina? Entonces, importa mucho la realidad. Hay un montón de guiños políticos, por ejemplo, esto de por la libre, por la laica. Siempre están haciendo alusiones, ¿no? Están yendo por una calle vacía y dicen, ay, pero yo me acordaba acá cómo marchaban los estudiantes protestando. Entonces, todo el tiempo te están hablando de su historia y de la realidad que están viviendo en ese momento. Eso es una de las características de la novela gráfica, ¿no? Y que él y de la ciencia ficción. Entonces, la verdad que el guión de Oesterheld es muy bueno, pero eso también lo puedes encontrar en toda su literatura, ¿no? En otras historietas y también en sus cuentos, ¿no? Es algo característico. Y lo interesante es que, como les decía, ahora en la serie ha confluido que la realidad de ahora se parece a estar como en una dictadura de aquel entonces. Entonces eso hace que también la realidad nos mueva a nosotros, ¿no? Eso creo que en realidad siempre que estemos en situaciones así, esta novela va a tener significados que se pueden actualizar, ¿no? Mira, yo termino así. Creo que vamos a una pregunta. No, dale, Dale, sí. Cerramos. Ya. Yo soy de los que piensan que los seres humanos somos capaces de fabular y cosas extraordinarias, pero yo siempre pienso que la realidad siempre supera la ficción. La vida de Oesterheld, por ejemplo, la vida de Solano López, es una novela misma dentro de otra novela. Oesterheld, como Juan Salvo, tuvo que enfrentarse igual a conquistadores, tuvo que enfrentar una invasión que lamentablemente en ese enfrentamiento él pierde. Es capturado por los militares el año 77 y desapareció hasta hoy. Su cuerpo nunca fue encontrado. Tenía 4 hijas. Las 4 hijas fueron secuestradas y 2 de sus yernos. 2 de sus hijas dieron a luz en cautiverio. Esos niños fueron secuestrados por los militares y hasta hoy no se han podido ni identificar ni ser recuperados. Yo cuando estuve en uno de mis viajes a Buenos Aires, estuve en el Museo de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada,
Ahí han hecho un museo, pude visitar las instalaciones. Ahí estuvo, dicen algunos testigos, estuvo Oesterheld detenido, torturado y después desaparecido. De verdad fue un viaje, un descenso al infierno, terrible. Ver los grafitis, por ejemplo, de los prisioneros, ¿no? Los lugares donde los torturaban, lugares especiales donde torturaban, muchas veces utilizando a sacerdotes que con el pretexto de darle consuelo al detenido, lo que buscaban era que delate, que confiese, en fin. Mire, esa fue la realidad de Oesterheld. Hay un Eternauta 2. El Eternauta 2 lo termina cuando él ya estaba perseguido en la clandestinidad y entregaba y enviaba sus guiones para que Solano López lo termine. Solano López le incendiaron su estudio y tuvo que exiliarse en España con su hijo para escapar de un destino terrible como el que tuvo Oesterheld. Todo eso me lo contó el mismo Solano López. Yo lo conocí el año 2007 durante un homenaje que le hicieron en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a Solano López. Pude ahí conocer a Solano López, pude conocer a Elsa de Oesterheld, su viuda, y a su nieto, a Martín, que es uno de los asesores de esta versión de Netflix. Ese año también pude convencer a Solano López para que venga al Perú, a Lima, y le hicimos un homenaje a los 50 años del Eternauta. El Perú fue el único país fuera de Argentina que hizo un homenaje por los 50 años del Eternauta. Los originales del Eternauta se perdieron. Todas las ediciones, pueden ser las ediciones truchas del Eternauta, se hacían sobre la base de las publicaciones originales de Hora Cero. Ya se ha podido recuperar, pero esa es otra historia que también merece una novela aparte. Lo que quiero decirles es que el contacto de la misma novela con la realidad es total, ¿no? Oesterheld, como Juan Salvo, enfrentó a sus atacantes, sus perseguidores, y creo yo, coincido con los que opinan que el Eternauta es una gran alegoría de lo que en el año 57, no olvidarnos la época, el contexto, comienza la invasión de las transnacionales norteamericanas a los países latinoamericanos. Terminada la Guerra Mundial, Estados Unidos se constituye como el gran poder, el gran jefe mundial, y las transnacionales comienzan a invadir toda Latinoamérica, y el Eternauta, leámoslo así, es una gran alegoría de esa invasión y de cómo debemos enfrentarlo a partir de colectividades, de grupos de resistencia, como justamente lo hace el grupo que dirige Juan Salvo, ¿no? Esa sería mi opinión sobre el tema de la realidad y lo que ahí se dice, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí. Yo tengo una pregunta. En la novela gráfica, porque no lo he leído, ¿hay alguna escena similar a la que se ve en la serie donde llega un avión que luego aparece caído, que era del Perú? ¿No? O sea, sé que la guerra fue mucho después por las Malvinas, pero no sé si en la novela había algo parecido. O sea, hablan de... O sea, hay un momento en la novela en que se escucha por la radio que cada país tiene, es como una trampa, y entonces que cada país tiene un lugar donde la gente puede ir y no van a encontrar la nieve. Entonces hablan de Bolivia, hablan de Argentina, pero no mencionan Perú. La serie ha agregado, es la Argentina contemporánea. Entonces hay Malvinas, hay la presencia de Perú, hay la presencia de Venezuela, ¿no? La presencia de... que nunca me quedó claro si el chico es chino o coreano. Pero hay digamos, esta presencia migrante, digamos, que de la sociedad contemporánea y de la Argentina contemporánea, ¿no? Eso no está acá en la novela, pero si Oesterheld hubiera vivido ahora, lo hubiera hecho, ¿no? Está recogiendo cómo era la sociedad argentina o de Buenos Aires en aquella época, ¿no? Sí. Perdón, en la novela aparecen unos aviones, no recuerdo la nacionalidad, o si eran del mismo... Franceses.
o si eran de Argentina, en el número 10, capítulo, donde hay un rayo desintegrador. Y ellos todavía, claro, no conocen a los cascarudos, todavía no los ven. Y bueno, y obviamente Elena y Martita se asustan porque saben cuál es el poder de los ellos, ¿no? Los enemigos. Sí, además creo que hay un tema y hay un humor también en la serie Netflix que le agregan, ¿no? Creo que le suben un par de puntitos al humor, ¿no? En la parte en la que están ahí en el edificio cuando va a buscar a su esposa y a su hija y se mete al edificio y está el pata y le dice, oye, llama al otro. ¿A quién? Al pelado. Pero si todos somos pelados, le dice. Y se miran y exactamente todos eran pelados, ¿no? Y entonces eso en pleno, digamos, ajetreo de una posible balacera, ¿no? O sea, le van metiendo, al comienzo hace también este chiste, ¿no? Parece que está, no sé, hacen ahí un doble sentido con la lluvia y el paraguas. El chiste ¿no? malo. Sí, el chiste malo. Y interesante porque también están jugando al truco, que es ¿no? este juego que juega mucho en Argentina y que creo que ahora gracias a la serie Netflix lo están jugando en Asia, ¿no? En otros países, ¿no? Una cosa así bien, de globalización bien interesante. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Sí? Sí, yo. Adelante. Bueno, yo quería rescatar un poco lo que dijo hace un rato el señor Benjamín Pozo con respecto a la idea del héroe que es Juan Salvo, que no es un héroe como el típico estadounidense, ¿no? Que si bien es a partir antes de la Segunda Guerra Mundial incluso que Estados Unidos se posiciona como una potencia, entonces una manera de mostrar su poder era también colonizando a través de la cultura, ¿no? Entonces los superhéroes gringos, dígase Superman, Batman y todo lo que viene con Marvel también en los 60, tienen por detrás todo ese mensaje de superpotencia, ¿no? Que se mueven en superciudades, ¿no? En megaciudades, que se enfrentan a enemigos superpoderosos porque vienen de una superpotencia. Ahora, el caso de Eternauta es interesante porque es un héroe del pueblo, ¿no? Es un héroe que no tiene superpoderes, es un héroe que más bien vive en comunidad y creo que eso es lo que apuntaba Benjamín hace un rato y yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, mi pregunta era, ¿por qué aquí en Perú no se puede todavía crear una historia? O de repente sí existe, yo no lo sé, en donde destaque un personaje que tenga unas facultades de liderazgo que no sean similares a las de un héroe gringo, ¿no? Porque he visto muchos cómics que más bien son como como un calco, ¿no? de un Superman viviendo pues acá en Lima, o pues con una imagen más peruana obviamente, pero al fin y al cabo es como un superhéroe gringo adaptado a la sociedad peruana y no es tanto un héroe peruano que tiene características de acá, de la sociedad propia, ¿no? Guardando un poquito las distancias, yo pongo el ejemplo de un personaje que ha tenido mucho éxito desde hace muchísimos años, que es un héroe latinoamericano, que es el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces el Chapulín Colorado es un héroe cómico, pero pegó tanto en el público porque tiene estas características subdesarrolladas, ¿no? No es un héroe que tiene superpoderes, es un héroe torpe, es un héroe físicamente también más latinoamericano, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué no, o si es que lo hay, no lo sé, en Perú aquí no se puede ir en ese camino de crear algo más auténtico. ¿A qué se debe? No lo sé, quizás ustedes pueden ilustrarnos en ese tema, ¿no? Porque no tenemos héroes. ¿Cuántas guerras hemos ganado? Porque uno es o sea, no es nuestra cultura, no pasa por la heroicidad. No tenemos identidad. Pero sí, yo quisiera reconocer algunas obras que sí, digamos, creo que Juan Acevedo tiene dos personajes, ¿no? Uno es Another Man, que, bueno, también digo Guachimán, pero es Another Man, que creo que es lo más cercano a un peruano, digamos, con todo lo que vive bajando el infierno, ¿no? A rescatar a un bicicletista. Y luego La araña no, de Acevedo también.
hay otros superhéroes. Yo estoy de acuerdo en que hay muchos cómics de superhéroes peruanos que dan lo mismo si ocurren acá, en Colombia, en Estados Unidos, da lo mismo. Porque más bien yo siento que aquí la influencia norteamericana ha sido mucho más fuerte que en otros países, ¿no? Por ejemplo, eso que comentábamos de Western Ted, que él empieza haciendo que Martín Fierro vaya a hacer un western en Estados Unidos, ¿no? Había pues ya una heroicidad argentina que nace en la épica del 19 y que se puede proyectar, pero nosotros no hemos tenido una épica en el siglo XIX y no sé si nuestra épica es más de Arguedas, no sé, no tenemos esa tradición. Ya, pero eso es un tema profundo de discutir en otro momento. Pero no tenemos esa literatura, no tenemos literatura heroica. No tenemos. Yo coincido un poco con lo que dice Carla, porque como que a veces en el imaginario colectivo no hemos ganado guerras, no hemos ganado batallas, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de los dibujantes, ¿no? Muchas veces, bueno, somos consumidores de lo americano, de lo gringo, de afuera, y tenemos esos tropiezos, ¿no? De repente apuntar a los superhéroes o a las superheroínas, pero nos damos cuenta pues que, o sea, yo tenía un maestro, por ejemplo, que se llama Julio Polar, y siempre me ponía él en ejemplos, ¿no? O sea, ya hay gente que está haciendo cola en una cisterna, ¿no? Y la gente está así con su balde de agua, pues, y ya, entonces el señor del camión no les quiere dar agua, ¿no? Ya, y aparece un superhéroe, pues, ¿no? Y eso obviamente no va a pasar en la realidad, ¿no? Entonces, y verdad no se da cuenta con eso, ¿no? Que al final, lo que uno hace es contar sus propias historias, sus propias vivencias, o de repente adaptar literatura a la historieta, como ha habido, ¿no? Por ejemplo, bueno, el ejemplo que pone, por ejemplo, de la parodia de superhéroes del Chapulín Colorado, hablando con algunos historietistas mexicanos, yo creo que no lo han celebrado mucho sus creaciones de Gómez Bolaños, pero más sí en Sudamérica, más sí en habla hispana. Entonces, como que, bueno, ha funcionado con los años, la gente le ha dado más valor porque también se están presentando estas entrevistas que le hacen a Chespirito, ¿no? Que él es un héroe que tiene miedo. Sí, también, claro, pero pero la serie yo creo que la que están dando me parece así como una serie un poco como que ya cuentan lo íntimo, o ya como muy chisme. Entonces no se compara más a las entrevistas, ¿no? A los personajes y todo, ¿no? Pero sí, o sea, sería un buen tema, un recurso el tema de la parodia, ¿no? Porque también siempre acá en Perú siempre está el tema del humor, siempre está el tema de un poquito también de la broma, de ridiculizar ciertas cosas, ciertos aspectos psicológicos, ¿no? Que podrían funcionar, ¿no? Pero yo creo que siempre, bueno, ha pasado con el tema del supercholo, que ha sido masivo, ¿no? en el comercio, pero la pregunta es también, ¿por qué el comercio no ha editado los libros de supercholo? O sea, ¿por qué no lo ha hecho? Es por algo también, porque de repente no ha funcionado o no pega, ¿no? O también es underground, ¿no? Por ejemplo, también Acevedo, que lo conocen todos por el Cuy, ha creado estas paredes superiores como Orateman, Anoderman, pero igual siguen siendo underground. Nos acabamos de acordar y les recomendamos Quemier de Gino Palomino. Ahí, en esa pequeña novela gráfica, Quemier, sí, hace Quemier, el protagonista pareciera tener superpoderes, pero como está en Lima, va a terminar en un manicomio. Pero tienen que leerla, por favor. Ahí los dejo. Tienen que leerla, porque va con este debate y esta pregunta que hizo José Carlos, ¿no? O sea, yo la llevaría por ahí. Claro, les recomiendo leer la obra de Lima. Claro, Quemier es como un chapulín colorado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo bueno de la historieta de Gino Palomino es que es tan expresivo también de manera cómica que incluso leer la historieta imagina las voces de los personajes, ¿no? Por eso creo que la historieta color de Palomino ha funcionado
para los que la conocen. Yo me pongo a que sea como el Chapulín, ¿no? Me parece distinta. Bueno, yo lo que pienso es que es muy difícil hacer efectivamente héroes acá, mucho más distinto todavía superhéroes en el Perú. Es cierto, o sea, nosotros somos un país que, por ejemplo, hemos perdido mucho territorio, ¿no es cierto? Hemos perdido muchas batallas en términos generales. Nuestra independencia fue hecha por los extranjeros. Nosotros no tenemos héroes de independencia, por ejemplo. Un ejército extranjero tuvo que venir acá a liberar al país, lamentablemente. Y entonces, claro, y se han hecho cosas que de verdad han llegado al ridículo. Pues, yo cuando vi un cómic peruano, de un Spider-Man en Lima, donde no hay rascacielos, donde podía el tipo pues agarrar su araña, ¿no? ¿No es cierto? De los cables. Sí, la verdad, yo ahí soy editor de historietas, es cierto, pero también soy realista, ¿no? O sea, ese tema yo lo veo bien difícil, bien complicado. La historieta argentina es una historieta muy potente, tiene características especiales, por ejemplo es en blanco y negro, es un tema fundamental, ¿no? Pero además no solamente es el Eternauta, es una cantidad increíble de autores, tiene a Mafalda, tiene a Maitena, ¿no? La verdad es que los peruanos yo creo que a veces nos desubicamos. Por ejemplo, la historieta nos gusta perfecto, pero seamos realistas, hay cosas que de verdad somos débiles, ¿no? No vamos a poder hacer. Eso buscar héroes es, creo yo, no sé, forzar las cosas, ¿no? En lo que yo creo que si somos potencia mundial, a nosotros nos gusta el fútbol, a todos creo yo, pero somos malísimos en el fútbol. Pero lo que sí somos potencia mundial y tenemos que enseñarle a todos es en la comida, esa es la verdad. No, buenísimo. Bien, vamos a una última... Hay muchas preguntas. Ya. Solo un complemento, pero sí hubo un personaje de ficción que era un superhéroe peruano. No sé si algunos recordarán al Super Cholo, que salía en el Dominical del Comercio en los 80, en la última página. Y era un superhéroe, ¿no? Jugaba fútbol, además era el Super Cholo, era un superhéroe que jugaba fútbol, sí, y tenía superpoderes. Lo que acaba de decir él. Sí. Solo para mencionarlo, que sí existió un personaje de ficción con algunas características. Muchas gracias, César. Un aplauso para César. Con una precisión. El Super Cholo, a diferencia de otros personajes, pudo estar en el diario más importante de la época, que es El Comercio, porque el guionista era uno de los dueños del Comercio. Probablemente si no hubiera pasado eso, nunca hubiera llegado a un medio tan masivo como era El Comercio. Claro. O sea, era héroe, pero trabajaba para los miropesados. Entonces, ahí tenía un punto de contra. Bien, a ver, adelante, por favor, con la pregunta. Ya, yo lo que tengo es un comentario que va por el tema que hemos estado tocando, que es la ausencia de superhéroes o héroes. Yo no, a ver, si bien no hemos ganado guerras o no tenemos personajes heroicos, entiendo que para poder crear una historia que pegue, que sea interesante, que sea relevante, el guionista, la persona que la cree, tiene que analizar su contexto, tiene que analizar su espacio. En pensar mucho qué es lo que pasa en Perú, si bien las noticias y lo que ocurre en Lima es bien desalentador, ya sea por la corrupción política, por los robos, X problemas que puedan haber, también es verdad, y observe cada uno de ustedes en sus espacios, que la sociedad limeña, solo hablar de la limeña porque es la que conozco, la sociedad limeña se mantiene por el trabajo social casi invisibilizado de mucha gente, que yo llamaría héroes. O sea, la gente que hace ollas comunes, la gente que dona su tiempo para dar talleres de teatro en zonas no tan favorecidas económicamente. Entonces, tal vez ese tipo de ideales, de personas idealizadas, podría ser la base para crear a un personaje, tal vez no un superhéroe como el Eternauta. El Eternauta no es un superhéroe, es un héroe social. Entonces, la tela social en la que se creó en esa época el Eternauta era tal, en Argentina era tal. Entonces la tela en la que se tiene que crear en Perú tal vez debería considerar eso. ¿Cuáles son los héroes limeños, peruanos, que pueden haber? En la selva, por ejemplo, hay muchos, gente que protege el medio ambiente y los matan cada 2 semanas, ¿no? Pero
son personas, son héroes que tienen ideales y no necesariamente tienen que ver con una guerra para hacer, o con un triunfo masivo, o sea, un triunfo pequeño, evitar que 50 niños de un barrio se vuelvan delincuentes, haciendo un taller de teatro que dure un par de años o medio año, es un trabajo extraordinario y de ideales bien fuertes, ¿no? Entonces, creo que eso podría considerarse para el guionista que le interese crear una historia a partir de ese tipo de heroísmo. Ese se ha vuelto un género de las novelas gráficas actuales, sobre todo en América Latina, porque ahora el testimonio y la memoria son dos elementos que han cobrado mucha fuerza, sobre todo en el ámbito académico. Entonces, muchos de los trabajos que se están haciendo sobre derechos humanos, sobre proyectos como los que tú estás mencionando, se están haciendo historietas y se están devolviendo a la población. Y eso está ocurriendo en toda América Latina. Entonces, y no solo América, el 2023 o 2024, esta novela gráfica Hierba ganó el premio a la mejor novela gráfica, al mejor cómic del mundo, un premio mundial. Y justamente trataba sobre las entrevistas que una chica le hace a una señora que había sido víctima de trata entre China y Corea. Entonces, sí hay como ese tipo de historietas. Las Naciones Unidas también han fomentado mucho que se hagan ese tipo de relatos, pero se les considera más testimonios que elementos de heroicidad, porque acá sí estamos hablando de héroes en un sentido justamente de batalla, ¿no? de riesgo de vida, de batalla. Por supuesto, con algunos de esos personajes se podría hacer, pero el héroe tiene como característica que triunfa, ¿no? Y que va a haber, o sea, ese triunfo va a ser un cambio en la sociedad. O sea, que gane el Eternauta, o sea, se podría hacer, sí, pero me parece que lo del testimonio también es válido. Y creo que el que nosotros carezcamos de héroes que ganen batallas, porque de eso es lo que estamos hablando, tiene que ver ya con un tema histórico nuestro, que como hemos dicho, pues nosotros siempre hemos sido pasivos, ¿no? Respecto de los conflictos armados. Siempre hemos sido pasivos. Entonces, en todo caso ya hay un tema que discutir, que ver, que trabajar, ¿no? Por eso nos salen estas parodias extrañas. Super Cholo, la verdad que es un poco raro en cualquiera de sus dos versiones, ¿no? Hay un tema ahí que también es importante reconocernos como peruanos y saber que somos así. Y cómo cambiar, porque eso refleja nuestra carencia justamente de poder organizarnos y ganar batallas. O sea, también hay un tema ahí. Perdón. Respondiendo a Roberto, por ejemplo, un caso similar casi a lo que mencionan, a lo que comentas o compartes, está la historieta de Sarita Román, ¿no? Que es de las historietas del Bicentenario, escrita por César Santibáñez y por Luis Morocho, ¿no? Como que cuenta la historia de una activista social, ¿no? En los barracos del Callao, por ejemplo, las cosas que le pasa a ella. Pero así fue el proyecto Bicentenario, ¿no? Todos los personajes son personajes que tienen esa heroicidad de la que tú estás mencionando, ¿no? Va por esa línea. Pero va más por el testimonio, la biografía, o sea, no, la parte épica es la que nos falta. Pero el ejemplo que mencionas, como el caso de Hierba, sería pues como digamos algo así como Maus también, ¿no? Porque son relatos de supervivencia, ¿no? De memoria, sí. Entonces más historieta testimonial prácticamente. Sí, yo creo. Dale. No, que quería tocar otros temas, por favor. Sí. No, simplemente para mencionar también que, o sea, hay una batalla que se le ganó al terrorismo, ¿no? Pero que tiene también sus claroscuros. Entonces yo creo que ahí también, ¿no? El cómic, por ejemplo, Barbarie, ¿no? O los cómics relacionados con esa época, o sea, es interesante porque hay un tratamiento, pero ¿dónde pones al héroe en esa batalla, ¿no? O sea,
Podrías mencionar al ejército, pero también podrías mencionar a los ronderos, podrías mencionar al pueblo mismo organizado, pero igual en cada uno de esos ámbitos hay claroscuros, que también creo que es un trabajo a seguir, incluso que tiene sus contras, ¿no? Que vemos ahora también todo este tema de querer reescribir la historia, y entonces hay ahí algo que se está enfrentando, ¿no? Hay dos historietas que yo recomendaría que busquen, lean. No es fácil encontrar. Una se llama Confidencias de un senderista, que es de Luis Baldoceda. Y de Luis Baldoceda, probablemente, la mejor biografía de un auténtico héroe, ¿no? De Miguel Grau. Ambas historias son muy buenas, bastante buenas. Lamentablemente no alcanzaron. Ese es probablemente el problema que hay, el nivel de popularidad que tienen en otros países. Como le digo, en Argentina lo bueno que tienen es que ya tienen una tradición. O sea, la historieta forma parte ya de su cultura, ¿no es cierto? Acá lamentablemente eso no se ha conseguido. Creo que el autor de Grumete Grau falleció hace poco, me parece. Sí, ¿no? Grumete Grau. Pero el que yo me refiero a Luis Baldoceda se llama, es una biografía de Grau. De los 80. Y otra cosa que quisiera agregar también ligado al internauta. Efectivamente es una figura política ya en Argentina. Los Kirchner se apropiaron de su figura. A Kirchner le decían el Nestornauta, ¿no? Y ahora pasaba algo ya, de verdad que nadie pudo haberlo predecido. A mí me llamaron de la Cámara Peruana del Libro para ver la posibilidad de traer algo del Eternauta a esta feria internacional que ya comienza ahora en julio. Y pasé el contacto de Martín, el único nieto sobreviviente de Ostergel y que trabajó como asesor en la producción de Netflix. En realidad la posibilidad es que venga el guionista, ojalá. Porque mire lo que ha pasado, increíble. La embajada argentina, contra todos los pronósticos, está apoyando esta posibilidad. ¿Y por qué lo apoya? Porque para Milei esta nueva producción de Netflix es un ejemplo de que la empresa privada puede hacer una cosa de éxito a nivel global y que no necesitan el apoyo del Estado para hacer películas, series y nada de ese tipo. Fíjense ese tremendo vuelco que ha dado, de tal manera que el internauta es tan, pero tan fuerte la figura del internauta en Argentina que todos quieren apropiarse de él, ¿no? Hasta Milei. Wow. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿les parece? Sí, con las intervenciones de conclusión a cada uno. Empezamos por Renzo. Adelante, Renzo. Bueno, lean la historieta y también si pueden lean Oestergel tenía pensado continuar el personaje, ¿no? O sea, hizo la versión del Eternauta con Brecha, ¿no? con Alberto Brecha. Hizo el cuento de relatos del Eternauta, cuando la historia empieza en el río Tigre, ¿no? Un cuento de 5 capítulos y ahí el Eternauta 2, ¿no? Que yo creo que para mí es la conclusión, ¿no? de la historia. ¿Qué decirles? Sí, pues tienen que leer el Eternauta, cómprenlo, les va a encantar, lo van a disfrutar, y sobre todo porque, como les decía, la cantidad de niveles temáticos que se entretejen en el Eternauta, que es un poco lo que la serie en verdad ha querido también realizar, ¿no? Pero en el cómic creo que sobre todo yo diría que lo más resaltante, lo que llama mucho la atención es la manera como está contada la guerra. La manera como está contada la guerra, yo nunca he leído, ni siquiera en literatura, o no recuerdo haber visto películas, de repente sí, yo no soy mucho de ver películas de guerra, pero no recuerdo de las clásicas haber visto cómo desde la subjetividad de una persona, sus miedos, sus inseguridades, cómo tomar las decisiones, eso del héroe colectivo, es porque si él solo hubiera tenido que hacer todo, no hubiera podido hacer. Él mismo reconoce cuáles son sus limitaciones y la suma, ¿no?
yo no sé hacer eso, pero si Favali viene y me dice, claro, a veces yo le quiero dar la contra, pero tiene la razón, entonces ¿cómo yo me debo sentir? Eso que se va haciendo, ese vínculo que establece el protagonista con cada personaje en medio de una guerra y cómo se van tomando las decisiones de cómo atacar, dónde guarecerse, las estrategias militares. Yo nunca he visto una obra con esas características, nunca. O sea, y eso no se nota tanto al menos en esta primera temporada de la serie, eso no se siente como se siente cuando uno lee la historieta. O sea, uno siente que la imaginación de Oesterheld es tan grande que él podría haber dirigido una guerra, una batalla, una estrategia militar. O sea, es increíble ese poder, y creo que por eso pudo hacerla de Montonero, o creyó que podía hacerla como Montonero, ¿no? Porque la verdad que hay un talento, un instinto bélico que es muy notable. Además de todo lo demás que ya les hemos dicho, ¿no? Pero eso sí es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. No he encontrado en otra literatura una reflexión de ese tipo. Así que bueno, Lea. Bueno, yo personalmente pienso que la importancia del Eternauta, sus mensajes principales, todavía están porque hagan carne en las sociedades. Y este mensaje sí creo que está en el cómic, me parece que sí logra captar la serie de Netflix. Y a tal punto que en Buenos Aires han comenzado a aparecer remeras, le llaman ellas, polos para nosotros, con dos frases centrales de lo que significa el mensaje del Eternauta. Uno es, efectivamente, de que uno no se salva solo, nos salvamos todos, ¿no? Del héroe colectivo, que hemos hablado ya varias veces. Y lo otro es, lo viejo funciona. Eso no se entiende muy bien. Lo viejo funciona, le dicen, ¿no? Cuando logran hacer arrancar un carro mecánico, porque la nevada mortal efectivamente anula todo lo electrónico y ellos pueden movilizarse con un carro mecánico que funciona pues con otro mecanismo. Pero en realidad yo creo que es fácil deducir, porque así lo han asumido esta sociedad argentina que está tan dividida, que para ellos lo viejo funciona, es el peronismo funciona. Esas son las connotaciones que tiene una obra cuando ya pasa a ser masiva y tiene connotaciones ya efectivamente también masivas en una sociedad, ¿no? Eso es lo que podría yo decir. Bien, muchísimas gracias. Nosotros también, pues desde Patio de Letras, la idea es poder generar debate, poder generar conversación. Justamente el espacio se llama Hablando de Cómics, ¿no? Y qué mejor que inaugurarlo con el Eternauta, ¿no? Entonces, también, ahora después de esta presentación, con Manolo Palacios, él va a interpretar algunas canciones del soundtrack de Netflix, ¿no? De la serie. Y bueno, de verdad que ha sido un gusto poder compartir con Renzo, con Carla, con Benjamín en esta noche tan bonita aquí en Superba. Gracias a Leli. Así que un fuerte aplauso por favor para los actores. Y bueno, nada, vamos a pasar en unos minutos a compartir una pequeña velada musical con Manolo. Ya saben, están los cómics a la venta y bueno, también ¿no? Los ricos sanguchitos de Superba y su chelita y todo eso, ¿no? Entonces, en unos minutos arrancamos con la velada musical. Gracias. Sí, espérese. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.